Hermanos y amigos, les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús, dando gracias al Señor por lo bueno y maravilloso que Él es, que nos permite en una manera virtual llevar su mensaje. Damos gracias a Él. Hacemos siempre nuestra declaración de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Ya el próximo domingo nos acercamos a la celebración del Día de la Madre, que casi en forma mundial se lleva a cabo en nuestro planeta Tierra. Es la segunda oportunidad que se va a pasar en cuarentena. Estamos dando gracias a Dios y orando para que todas estas cosas pasen. Y tiene que ser así. Hoy día tratamos el tema: la voluntad de Dios es sanar a su pueblo. La voluntad de Dios es sanar a su pueblo. Hoy en día, en la redondez de la tierra, mucha gente se encuentra postrada en las camas de los hospitales, en las clínicas o en sus hogares. Hoy se habla de epidemias, se habla de variantes, se habla de mutaciones, y hay mucha población que a nivel mundial su vida se apaga. Esto nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la voluntad de Dios para aquellas personas. Nos preguntamos: ¿será la voluntad de Dios sanar a los enfermos? Sí, es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. La palabra de Dios lo habla. Y ningún ser humano puede reclamar a Dios aquello que desconoce, lo que el Señor les quiere dar. Por eso encontramos todavía mucha gente religiosa que cree que los milagros y sanidades fueron dadas en tiempo de los apóstoles y que el Señor ya no sana más. Mientras otras personas dicen que la enfermedad que padecen es la voluntad de Dios para su vida. Todavía dicen que es la voluntad de Dios, que es una bendición que Dios le ha dado, porque así está probando su fe y humildad. Yo pregunto, si la enfermedad que tiene en el cuerpo aquella persona, ¿por qué va al médico? ¿O por qué toma medicina? Si los que piensan que la enfermedad que padecen es voluntad de Dios, entonces es un pecado ir y buscar la sanidad. Las Sagradas Escrituras es muy clara al decir que la voluntad de nuestro Dios ha sido y es sanar a su pueblo. Amén. Número 1. Dios nos revela que su voluntad es la sanidad. Dios nos revela que su voluntad
es la sanidad. La sanidad está en la naturaleza de Dios. La sanidad está en la naturaleza de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. La palabra de Dios dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hermosa palabra. Si los israelitas obedecían a Dios y le seguían fervientemente, Él no permitiría que afligiera ninguna de las enfermedades o plaga que Él trajo sobre los egipcios. ¿Sí? Aquí encontramos esa promesa. La promesa revela, mira, el deseo fundamental de Dios: sanar a su pueblo, a causar enfermedad o dolencia. Aquí la palabra sanador es un vocablo hebreo, Rafa, que significa médico o doctor. Dios mismo se revela como el médico de su pueblo. Asimismo, la frase yo soy, que está en tiempo presente continuo, es el nombre propio de Dios y quiere decir yo soy. Señor, estoy sanándote todo el tiempo. ¿Ve? Yo soy tu Señor, estoy sanándote todo el tiempo. Dios nos sana siempre. Y esta revelación Dios le dio al pueblo de Israel, no porque lo buscara, sino porque nuestro Dios le dio. Por eso encontramos nosotros cómo el Señor tomó la iniciativa. Su nombre, yo soy Jehová, quiere decir yo soy tu doctor y continuaré sanándote si cumples ciertas condiciones. Y la más importante de estas condiciones es oír su voz. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay personas que oyen a Dios con un oído y con el otro oído no quieren escuchar la voz de Dios. Y esto entonces le produce confusión, porque con el otro oído escuchan la voz del enemigo. Por eso, hermano y hermana, tienes que oír la voz de Dios, de tu continuo sanador. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Sanar tu cuerpo. Por tanto, recibe lo que te pertenece, no porque has hecho mérito, sino te es dada por la gracia de nuestro Dios. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios nunca cambia. Él sigue siendo siempre el mismo, nuestro doctor. Y podemos acercarnos a Él y recibir la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, para comprender a las acusaciones de que uno ha sido infiel. Dios declara que si Él no fuera Dios inmutablemente, Él no miente, Él no cambia. Propósitos y promesas son irrevocables.
de parte del Señor. Por eso, por la propia rebelión de Israel, Dios lo hubiera destruido ya hace mucho tiempo. Pero Dios es amor. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí, en el Nuevo Testamento, Dios nos afirma una vez más que su naturaleza no varía, no se altera. Él sigue siendo nuestro doctor. Los que cambian son los seres humanos, pero Dios nunca cambia. Si sanó ayer, también será hoy y sanará mañana. Amén. Dice, Padre de las luces. Se refiere a que Dios creó las luces, el día y las estaciones, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Alude a que la naturaleza de Dios es inmutable y sus promesas son seguras. B. La voluntad de Dios es revelada a través de Jesucristo. La voluntad de Dios es revelada a través de Jesucristo. Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Notemos aquí cómo la deidad completa se reúne en el ministerio de sanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No encontraremos en las Escrituras que Jesús haya rechazado a alguna persona que se le acercó buscando sanidad. Hay millones y millones que están enfermos en este mundo, que no conocen a Jesús, que Él ha venido a sanar. Sí, porque no han tenido acceso a la Biblia o no han obedecido lo que dice la palabra del Señor. C. La voluntad de Dios de sanar se revela en la obra de Cristo en la cruz. La voluntad de Dios de sanar se revela en la obra de Cristo en la cruz. La obra que el Padre hizo en la cruz mediante la muerte de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. La palabra de nuestro Dios dice así. Mira el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En vez de ser aceptado por Israel, Jesucristo sería odiado y rechazado por sus gobernantes. Dice, varón de dolores, o sea, la misión de Jesucristo implicaría gran dolor, sufrimiento, decepción, a pesar, por causa de los pecados de la humanidad. El verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Dice, Él llevó nuestras enfermedades. Se cita este versículo con referencia al ministerio de Jesús, de sanidad a enfermos, tanto física como espiritualmente. El Mesías sufriría el castigo, ¿a fin de qué? De que los seres humanos sean librados de sus dolencias, sean librados de sus enfermedades, como también de sus pecados. Por tanto, es correcto que se ore por la sanidad física. Así como llevó el pecado de ellos, Él también toma sus enfermedades, toma sus aflicciones y lo pone sobre sí y lo lleva consigo. Dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, herido fue por nuestras rebeliones. Cristo fue crucificado, porque los seres humanos han pecado y son culpables delante de Dios. Como sustituto de ellos, Él llevó el castigo que merecen y pagó por los pecados de ellos, la pagó de muerte. Por lo tanto, ellos pueden ser perdonados y tener paz con Dios. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta curación se refiere a la salvación de todos sus beneficios espirituales y físicos. Las enfermedades y dolencias son el resultado de la caída de la actividad de Satanás en el mundo. Cristo le dio dones de sanidad a su iglesia y les ordenó a sus seguidores que sanaran a los enfermos en el nombre de Jesús, como parte de la proclamación del reino de Dios. Todo en el nombre de Jesús. Por eso, medite, confiese y crea la palabra. Amén. Y será otra persona. Será una persona sanada por el poder de la palabra de Dios. Número 2. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una perversión demoníaca a la obra perfecta y creativa de Dios. Y uno se pregunta, ¿cuál fue la razón de la venida de Jesús? Mira lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este texto nos da a entender que hay muchas enfermedades y epidemias que son provocados por espíritus inmundos que atormentan a las personas. La habilidad de Jesús para expulsar demonios, con solo ordenando, contrasta las medidas drásticas que empleaban los exorcistas judíos, entre ellos el empleo de olores desagradables para ahuyentar los demonios. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de los pecadores al llevar sobre sí el castigo por el pecado de ellos. El propósito de esa muerte expiatoria fue que los creyentes quedaran completamente libres de culpa, del poder, de la influencia del pecado. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo pues un camino por el cual pudiera el hombre y la mujer llegar a Dios conforme a su justicia y recibir la gracia para llevar una vida justa delante de Él. Recuerda cómo recibir sanidad y vivir en salud. La palabra es medicina a nuestro cuerpo y tenemos que meditarla, tenemos que creerla, tenemos que confesarla. Guarda la palabra en el corazón y practica, habla y obedece. Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella, meditando en ella y obedeciéndola plenamente. Podemos decir que prosperar, tener salud y alcanzar el éxito está relacionado con nuestra actitud hacia la palabra. Si usted confiesa la palabra y la obedece, entonces prosperará, vivirá en salud plena. Y esta decisión debe de ser diaria. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice así la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hoy en día hay mucha gente enferma, porque eso es muchas veces lo que confiesan todos los días. En otra palabra, cosechan lo que dicen con su boca. Por medio de los dichos de nuestra boca, tenemos la posibilidad de escoger el camino de la enfermedad o el camino de la salud, el de la muerte o el de la vida. La elección es de cada uno de nosotros. Escogemos la maldición cuando continuamente confesamos la enfermedad, lo negativo, la destrucción, y escogemos la vida cuando nos ponemos de acuerdo, con la palabra del Señor. Cuando hablamos lo que dice su palabra, entonces la palabra llega a nuestro corazón, y lo único que debemos nosotros de hacer es obedecerla. De esta manera escogemos la bendición y no maldición, salud en lugar de muerte. Repita estas palabras: yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Él pagó por todas mis enfermedades
en la cruz del Calvario, por su llaga, he sido curado. Comience y decláralo con fe. La palabra de Dios es medicina para su cuerpo, es medicina para sus huesos. Diga, yo quiero vida, salud, prosperidad y éxito. La lengua es poderosa, sí, es poderosa. Por eso es muy importante comer de sus frutos. Lo que tú hablas, lo que tú escoges. Si quieres vivir o morir bajo su poder, pues entonces tienes que vivir por la espada, por la ley o por la fe. Las palabras prudentes traen vida. Sí. Y las palabras perversas o excesivas producen muerte. Dios, mira, ha puesto delante de ti la vida y muerte, bendición y maldición. Y Él te pide que creas en su palabra. Repite, Señor, yo escojo salud, escojo vida, escojo bendición, escojo prosperidad, escojo paz en mi alma. Esa es mi elección, Señor. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.